El dolor era insoportable, una quemazón que atravesaba su pecho como si alguien hubiera clavado agujas de fuego en su carne. Sofía apretó los dientes mientras presionaba la toalla húmeda contra sus senos hinchados, duros como piedras, rezumando leche que ningún niño bebería jamás. Habían pasado 4 semanas desde aquel amanecer terrible, 4 semanas desde que sostuvo en brazos el cuerpecito inmóvil de su hijo, tan pequeño, tan perfecto, tan absolutamente silencioso. La comadrona había murmurado palabras que se suponía debían consolar. Algo sobre la voluntad divina y los ángeles que se llevan a los inocentes antes de tiempo. Pero Sofía no escuchó nada después de que le confirmaran lo que ya sabía en lo más profundo de su alma destrozada. Su bebé había nacido muerto, y con él murió todo lo que ella conocía sobre el futuro, sobre la esperanza, sobre quién era. Pero su cuerpo no recibió esa noticia. Su cuerpo seguía creyendo que había un niño esperando ser alimentado, seguía produciendo leche en cantidades dolorosas, seguía preparándose para una maternidad que nunca existiría. Sofía se encontraba sentada en el pequeño cuarto que su hermana Beatriz le había cedido en la parte trasera de su casa, mordiéndose el labio inferior hasta casi hacerlo sangrar para no gritar de dolor. Abajo podía escuchar las voces, la de su cuñado Roberto elevándose por encima del murmullo, intentando ser discreto de Beatriz. No era la primera vez que escuchaba esta conversación. De hecho, era ya la 5ª vez en 2 semanas que Roberto dejaba clara su posición sobre la presencia de Sofía en su hogar. Las palabras atravesaban el piso de madera como cuchillos afilados, cada sílaba cargada de resentimiento apenas contenido. Roberto decía que ya había pasado suficiente tiempo, que Sofía necesitaba reponerse y encontrar trabajo, conseguir un lugar propio, dejar de ser una carga para una familia que ya tenía bastantes bocas que alimentar y problemas propios que resolver. Beatriz intentaba defenderla con voz suave y súplicas que sonaban cada vez más débiles, recordándole a su marido que Sofía era su hermana menor, que acababa de perder a su único hijo, que no tenía a nadie más en el mundo después de que su esposo muriera en el accidente de la mina hacía 6 meses, dejándola viuda y embarazada sin un centavo para sobrevivir. Pero Roberto no quería escuchar sobre tragedias o circunstancias atenuantes. Solo quería que Sofía desapareciera de su vista y dejara de consumir recursos que, según él, estaban destinados a sus propios hijos. Sofía cerró los ojos con fuerza, sintiendo las lágrimas ardientes deslizarse por sus mejillas mientras apretaba la tela mojada contra su pecho inflamado. Sabía que no podía quedarse mucho más tiempo. Podía sentir el resentimiento creciendo en la casa como una niebla tóxica que envenenaba cada rincón, cada comida compartida en silencio incómodo, cada mirada que Roberto le lanzaba cargada de reproche mudo. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó, y antes de que pudiera responder, 2 cabecitas asomaron tímidamente por la rendija. Elena, de 9 años, y su hermano pequeño Mateo, de 6, entraron con pasos silenciosos, sus rostros infantiles marcados por una preocupación que ningún niño debería conocer. Elena fue la primera en hablar, su voz apenas un susurro en la penumbra del cuarto, preguntándole a su tía si estaba llorando otra vez, si todavía le dolía el corazón por el bebé que se había ido al cielo. Sofía intentó sonreír, pero el gesto salió torcido y roto, así que simplemente extendió los brazos y dejó que ambos niños se acurrucaran contra ella en el estrecho catre. Mateo, con esa honestidad brutal que solo los niños pequeños poseen, preguntó si los bebés sentían dolor cuando morían, si su primito había sufrido, si estaba solo ahora en algún lugar del cielo oscuro. Las preguntas atravesaron a Sofía como lanzas, cada una abriendo nuevas heridas en un corazón que pensaba ya no podía sangrar más. Elena abrazó con fuerza el cuello de su tía, sus bracitos delgados temblando ligeramente, y susurró con voz quebrada que ella y Mateo la amaban mucho, que no importaba que estuviera triste todo el tiempo, que ellos siempre estarían de su lado contra cualquier cosa. Sofía la sostuvo contra su pecho dolorido, sintiendo cómo estos niños que no eran suyos habían encontrado la manera de llenar algunos de los espacios vacíos en su alma destrozada, aunque sabía que pronto tendría que dejarlos también. Esa tarde, mientras ayudaba a Beatriz a preparar la cena en la cocina estrecha y calurosa,
Sofía notó el silencio pesado que colgaba entre ellas como una cortina gruesa. Su hermana picaba verduras con movimientos mecánicos, evitando su mirada, y Sofía supo que otra discusión con Roberto había dejado su marca. A través de la ventana abierta, podían escuchar las voces de las mujeres del pueblo reunidas en la esquina, sus cabezas inclinadas en esa postura universal del chismorreo, lenguas afiladas diseccionando las vidas de otros, con placer apenas disimulado. Beatriz murmuró algo sobre la señora Ramírez y la esposa del párroco, comentando que llevaban toda la tarde allí intercambiando rumores como monedas de cambio. Sofía no respondió. Ya conocía demasiado bien cómo funcionaba el mecanismo social del pueblo, cómo las desgracias ajenas se convertían en entretenimiento público, cómo las lenguas nunca descansaban cuando había carne fresca para devorar. De repente, una de las voces se elevó lo suficiente como para atravesar las paredes, y ambas hermanas se quedaron inmóviles, cuchillos suspendidos en el aire, escuchando palabras que cambiarían todo. La señora Ramírez, con ese tono de falsa compasión que las chismosas perfeccionan con los años, estaba contando sobre Alejandro Fuentes, el dueño de la hacienda vinícola en las afueras del pueblo. Su esposa Carmen había muerto hacía apenas 5 días, dando a luz a trillizos. 3 bebés diminutos que por algún milagro habían sobrevivido al parto que mató a su madre. Pero ahora Alejandro enfrentaba una pesadilla diferente, porque ninguna nodriza en el pueblo, o en los 3 pueblos vecinos, aceptaba trabajar para él. El escándalo era complejo y retorcido, algo sobre deudas antiguas entre familias, sobre el orgullo herido del padre de Carmen que culpaba a Alejandro por la muerte de su hija, sobre amenazas veladas y presión social que convertía a cualquier mujer que aceptara ayudarlo en paria instantánea. Las voces continuaron, ahora más bajas pero no menos venenosas, especulando sobre cuánto tiempo más podrían sobrevivir esos bebés sin leche materna adecuada, insinuando que quizás era mejor así, que 3 huérfanos sin madre serían una maldición de todas formas, que tal vez la muerte de Carmen había sido un juicio divino y los bebés simplemente estaban destinados a seguirla. Sofía sintió que algo se retorcía violentamente en su estómago, una mezcla de horror y furia que la dejó sin aliento. Miró hacia abajo y vio sus manos temblar, vio la mancha húmeda que comenzaba a extenderse por la parte frontal de su vestido, donde la leche se filtraba involuntariamente, como si su cuerpo hubiera escuchado el llanto silencioso de esos bebés moribundos a kilómetros de distancia y respondiera a un llamado que su mente aún no comprendía completamente. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Se quedó acostada en la oscuridad mientras los sonidos de la casa se apagaban uno por uno, escuchando la respiración de Elena y Mateo en la habitación contigua, el murmullo de voces enojadas que filtraba desde el dormitorio de Beatriz y Roberto. Su cuñado estaba presionando otra vez, exigiendo una fecha límite, amenazando con acciones más drásticas si Sofía no tomaba la iniciativa de irse por su cuenta. Las palabras flotaban hacia ella fragmentadas pero claras en su intención, Roberto diciendo que su paciencia tenía un límite, que su caridad no era infinita, que Sofía necesitaba entender que no era bienvenida por más tiempo. Sofía presionó sus manos contra su pecho inflamado, sintiendo la presión insoportable del exceso de leche, y en algún lugar de su mente comenzó a formarse una idea, terrible y hermosa al mismo tiempo, una posibilidad que la aterrorizaba tanto como la llenaba de una esperanza desesperada que no había sentido en semanas. A medianoche, cuando toda la casa finalmente se sumergió en el silencio pesado del sueño, Sofía se levantó con movimientos lentos y deliberados, cada gesto cargado de significado y decisión. Se vistió con su único vestido decente, el de color gris oscuro que había usado en el funeral de su hijo, y reunió sus escasas pertenencias en un atado pequeño envuelto en tela. No tenía mucho que llevar consigo, apenas un cambio de ropa interior, el cepillo de cabello que había pertenecido a su madre muerta hacía años, una fotografía descolorida de su esposo tomada meses antes del accidente que le arrebató la vida, y la pequeña manta tejida que había preparado con tanto amor para un bebé que nunca la usaría. Sus dedos acariciaron la suavidad de la lana mientras la doblaba cuidadosamente.
y tuvo que morderse el labio para contener el sollozo que amenazaba con escapar de su garganta. Con el atado bajo el brazo, Sofía escribió una nota breve para Beatriz, apenas unas líneas explicando que había encontrado trabajo y que no se preocupara, que estaría bien, que agradecía todo lo que había hecho por ella durante estos meses terribles. Era una mentira piadosa, porque Sofía no tenía idea de si estaría bien. No tenía garantía de que lo que estaba a punto de hacer terminaría en otra cosa que no fuera más rechazo y humillación, pero necesitaba intentarlo. Necesitaba hacer algo antes de que el dolor y la inutilidad la consumieran por completo. Descendió las escaleras con pasos de fantasma, evitando cuidadosamente los tablones que crujían, conteniendo la respiración cada vez que la madera vieja gemía bajo su peso. La puerta principal se abrió con un chirrido suave que sonó como un grito en el silencio nocturno, y Sofía se congeló, esperando escuchar pasos apresurados o voces preguntando qué estaba haciendo, pero solo llegó el silencio. Salió a la noche fría, cerrando la puerta detrás de ella con un clic final que pareció sellar su destino, y comenzó a caminar por las calles vacías del pueblo dormido. La luna colgaba alta y brillante en el cielo despejado, bañando todo en una luz plateada que hacía que las sombras se vieran más oscuras y los contornos más definidos. Sus pasos resonaban en el empedrado mientras avanzaba con determinación hacia las afueras, hacia el camino de tierra que serpenteaba entre campos oscurecidos y viñedos fantasmales, hacia la hacienda Fuentes que se alzaba solitaria a 8 kilómetros del pueblo. Sofía caminó durante casi 2 horas, sus pies comenzando a doler dentro de los zapatos gastados, su respiración formando pequeñas nubes de vapor en el aire frío de la madrugada. El silencio de la noche rural la envolvía completamente, roto solo por el ocasional ladrido lejano de un perro o el susurro del viento entre los árboles que bordeaban el camino. Tuvo mucho tiempo para pensar mientras caminaba, mucho tiempo para cuestionar la locura de lo que estaba haciendo, presentarse sin avisar en la puerta de un hombre desesperado en medio de la noche, ofrecerle sus servicios como nodriza, cuando probablemente la consideraría otra oportunista, buscando aprovecharse de su tragedia. Pero cada vez que el miedo amenazaba con detener sus pasos, sentía la presión dolorosa en su pecho, recordaba el llanto fantasma del hijo que nunca conoció, y pensaba en 3 bebés muriendo lentamente de hambre, porque el orgullo y los prejuicios de otros adultos eran más importantes que sus vidas inocentes. Finalmente, la hacienda apareció ante sus ojos, una estructura imponente de 2 pisos con paredes de adobe blanco que brillaban bajo la luz de la luna, rodeada de hectáreas de viñedos ordenados en filas perfectas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Pero mientras se acercaba, Sofía notó signos de descuido que no deberían estar presentes en una propiedad tan próspera: herramientas agrícolas abandonadas en el patio, maleza creciendo entre las piedras del camino de entrada, una sensación general de caos apenas contenido que hablaba de una vida que se había desmoronado recientemente. Y entonces lo escuchó, el sonido que había estado esperando sin saberlo, el llanto agudo y desesperado de bebés hambrientos, 3 voces distintas mezclándose en una sinfonía de sufrimiento que atravesó la noche como cuchillos. Sofía sintió que su cuerpo respondía instintivamente, sus senos comenzando a gotear leche a través de la tela de su vestido, su corazón acelerándose con una urgencia que no había sentido desde antes de la muerte de su hijo. Subió los escalones del porche con piernas temblorosas y golpeó la puerta con el puño, 3 golpes firmes que sonaron demasiado fuertes en medio de la noche. El llanto de los bebés se intensificó, como si supieran que alguien había llegado, y Sofía escuchó pasos pesados acercándose rápidamente desde el interior. La puerta se abrió bruscamente, y allí estaba Alejandro Fuentes, un hombre que Sofía solo había visto de lejos en el pueblo, siempre impecablemente vestido y con ese porte de dignidad tranquila que caracterizaba a los terratenientes exitosos. Pero el hombre frente a ella ahora era una versión destrozada de esa imagen, con barba de varios días ensombreciendo su mandíbula, ojeras profundas marcando su rostro, camisa arrugada manchada con lo que parecía ser leche derramada y probablemente vómito de bebé, sosteniendo en brazos un bulto envuelto en mantas que se retorcía y lloraba con desesperación.
Detrás de él, Sofía podía ver el interior de la casa, normalmente ordenada según las historias que había escuchado, ahora sumida en el caos absoluto, con trapos y pañales sucios esparcidos por el suelo, botellas vacías acumulándose sobre cada superficie disponible, el olor agrio de la leche echada a perder, mezclándose con el aroma del agotamiento y la desesperación. Alejandro la miró sin reconocerla, sus ojos enrojecidos por la falta de sueño y el llanto reprimido, su expresión una mezcla de confusión y esperanza tan salvaje que casi daba miedo. Sofía tragó saliva, reuniendo todo su coraje, y habló con voz que apenas temblaba, diciendo las palabras que había ensayado durante todo el largo camino hasta allí. Le dijo que su bebé había muerto hacía un mes, pero que su cuerpo aún no lo sabía, que todavía producía leche, que había escuchado sobre su situación y venía a ofrecer sus servicios como nodriza si es que él la aceptaba. Por un momento, Alejandro simplemente la miró fijamente, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar, como si fuera una aparición que su mente exhausta había conjurado de la nada. Luego, sin decir palabra, se hizo a un lado y la dejó entrar, cerrando la puerta detrás de ella con un golpe sordo que resonó en la casa. Sofía entró a lo que parecía ser una sala principal transformada en improvisada guardería, donde 2 cunas más contenían los otros 2 bebés, ambos llorando con voces cada vez más débiles que hablaban de agotamiento extremo. Alejandro le extendió el bulto que sostenía, y Sofía recibió en brazos a un bebé tan pequeño que apenas parecía real, su carita arrugada roja del esfuerzo de llorar, sus labios agrietados por la deshidratación. «Este es Miguel», murmuró Alejandro con voz ronca, «y en la cuna están Ana y Lucía, trillizos nacidos hace 5 días. Mi esposa murió trayéndolos al mundo, y ahora están muriendo porque nadie en este maldito pueblo tiene la decencia de ayudarlos». Sofía sintió lágrimas ardientes, llenando sus ojos mientras miraba la carita del bebé en sus brazos, sintiendo el peso familiar y a la vez completamente nuevo de una vida dependiendo enteramente de ella. Se sentó en la mecedora junto a la chimenea apagada, el mismo mueble donde probablemente la difunta Carmen se había sentado imaginando futuros que nunca llegarían, y con dedos temblorosos comenzó a desabrochar su vestido. Miguel estaba tan débil que ni siquiera intentó buscar el pecho cuando ella lo acercó, sus pequeños labios entreabiertos pero sin fuerza para succionar. Sofía presionó suavemente y una gota de leche apareció, blanca y perfecta, la esencia misma de la vida. La frotó sobre los labios agrietados del bebé y algo en lo profundo de Miguel despertó, algún instinto de supervivencia más antiguo que el pensamiento consciente. Su lengua se movió probando, y luego milagrosamente se prendió al pecho de Sofía con una fuerza que la sorprendió. El alivio fue instantáneo e intenso, tanto físico como emocional, mientras el dolor insoportable en su pecho comenzaba a ceder y Miguel empezaba a tomar la leche que su cuerpo había estado produciendo sin propósito durante semanas. Alejandro se dejó caer de rodillas junto a la mecedora, su frente presionada contra el brazo del mueble, y Sofía podía ver sus hombros sacudiéndose con sollozos silenciosos mientras observaba a su hijo beber, viendo color regresar lentamente a las mejillas antes grises, escuchando los sonidos de succión que significaban vida donde momentos antes solo había desesperación. Cuando Miguel finalmente se durmió, saciado y en paz, Sofía levantó la vista hacia las cunas donde Ana y Lucía seguían llorando con voces cada vez más débiles. «Dámelas», susurró, y Alejandro obedeció como un hombre en trance, colocando primero a Ana en sus brazos, luego sentándose en el suelo con Lucía mientras esperaba su turno. Sofía alimentó a los 3 bebés en rotación durante las siguientes 4 horas, mientras la noche se rendía lentamente ante el amanecer y la casa, que había estado llena de gritos de agonía, se llenaba ahora del silencio bendito de bebés durmiendo profundamente, sus pequeños estómagos llenos por primera vez en días, sus cuerpos diminutos finalmente en paz. Cuando el sol comenzó a filtrarse por las ventanas, pintando todo de dorado suave, Sofía miró a Alejandro y vio en sus ojos algo que reconoció porque lo había visto en su propio reflejo durante semanas, el rostro de alguien que había estado al borde del abismo
y acababa de ser jalado hacia atrás en el último momento posible. Él habló con voz rasposa por el llanto y el cansancio, preguntándole si se quedaría, si podía quedarse, ofreciéndole habitación propia, salario generoso, lo que fuera necesario con tal de que no dejara a sus hijos. Sofía miró hacia abajo a los 3 bebés dormidos, sintiendo un propósito ardiendo en su pecho, donde antes solo había dolor vacío, y asintió lentamente. «Me quedaré», susurró, y en esas 2 palabras simples selló un destino que ninguno de los dos podía imaginar todavía. Querido amigo que me acompañas en este momento, quiero pedirte algo desde el corazón. Si esta historia te está tocando, aunque sea un poquito, si sientes que las palabras están llegando a lugares profundos de tu alma, regálame un segundo para suscribirte al canal. No es solo un botón, es tu manera de decirme que lo que comparto aquí tiene valor para ti, que estas historias importan, que no estás solo en lo que sientes. Y por favor, cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que la vida te pedía ser valiente justo cuando creías que ya no te quedaban fuerzas? ¿Has tomado decisiones que te aterraban, pero sabías que eran necesarias? Tus historias me inspiran a seguir creando. Cada comentario es un abrazo que atraviesa la pantalla. Y si tienes ideas sobre qué tipo de historias quieres escuchar, qué temas te gustaría que exploráramos juntos, por favor compártelas conmigo. Este canal es nuestro. Es un espacio donde las emociones humanas más profundas encuentran palabras, donde nadie juzga tu dolor ni tu esperanza. Gracias por estar aquí. Gracias por permitirme acompañarte, aunque sea por unos minutos en tu día. Ahora sigamos con la historia de Sofía, porque su camino apenas comienza. Los primeros días en la hacienda, Fuentes transcurrieron en una neblina de agotamiento y rutina que Sofía abrazó con gratitud desesperada porque mantenían su mente ocupada y su cuerpo con propósito. Se despertaba antes del amanecer cuando el primero de los trillizos comenzaba a quejarse con hambre, y desde ese momento hasta bien entrada la noche, su vida se convertía en un ciclo interminable de amamantar, cambiar pañales, mecer bebés inquietos y robar minutos de descanso donde pudiera encontrarlos. Alejandro le había asignado la habitación principal de huéspedes en el segundo piso, un espacio amplio y luminoso, con ventanas que daban a los viñedos y muebles de madera oscura que hablaban de generaciones de prosperidad familiar. Pero Sofía había insistido en que las cunas de los trillizos se movieran a su habitación. Necesitaba tenerlos cerca durante la noche. Necesitaba escuchar cada suspiro y movimiento para poder responder inmediatamente cuando la necesitaran. Alejandro prácticamente había desaparecido en el trabajo de la hacienda, saliendo antes del alba y regresando después del anochecer, interactuando con los bebés y con Sofía solo lo estrictamente necesario. Ella entendía que era su manera de lidiar con el dolor, perdiéndose en tareas físicas que agotaban el cuerpo lo suficiente como para adormecer la mente, evitando la casa que todavía olía a Carmen en cada rincón, donde cada objeto recordaba a la mujer que ya no estaba. Sofía había encontrado fotografías de Carmen por toda la casa, una mujer hermosa de sonrisa radiante y ojos llenos de vida, y cada vez que pasaba junto a una, sintió una punzada extraña de algo que no era exactamente celos, pero tampoco era indiferencia, una conciencia aguda de que estaba ocupando espacios que habían sido diseñados para otra persona, cumpliendo roles que otra mujer debería estar desempeñando. Pero los bebés no sabían nada de complicaciones emocionales o situaciones socialmente incómodas. Solo sabían que Sofía era calidez y alimento y seguridad, y se prendían a ella con una ferocidad que la sorprendió y conmovió en igual medida. Miguel resultó ser el más tranquilo de los 3, durmiendo largos periodos entre comidas y casi nunca llorando sin una razón clara. Hannah era la más exigente, siempre queriendo ser cargada, siempre protestando cuando la dejaban en la cuna, sus pulmones diminutos produciendo gritos que desmentían su tamaño minúsculo. Y Lucía era la observadora, incluso a su corta edad, sus ojitos oscuros siguiendo cada movimiento de Sofía, con una intensidad que a veces resultaba perturbadora, como si estuviera memorizando cada detalle de la mujer que la mantenía viva. Una semana después de su llegada, Sofía estaba en la cocina preparando té
cuando escuchó el sonido de un carruaje acercándose por el camino de entrada. Su estómago se contrajo con aprensión inmediata, sabiendo instintivamente que las visitas raramente traían buenas noticias en situaciones como la suya. Se asomó por la ventana y reconoció el carruaje elegante que pertenecía a don Fernando, el padre de Carmen, un hombre poderoso y temido en la región, cuya influencia se extendía mucho más allá de los límites del pueblo. Alejandro apareció desde el granero, limpiándose las manos en sus pantalones de trabajo, su expresión endureciéndose al reconocer a su visitante. Don Fernando descendió del carruaje con movimientos rígidos que hablaban de edad avanzada y articulaciones doloridas, pero su porte seguía siendo imponente, autoritario, el de un hombre acostumbrado a que sus palabras fueran ley incuestionable. Sofía se quedó junto a la ventana, sin atreverse a salir pero incapaz de alejarse, observando la confrontación que se desarrollaba en el patio. Don Fernando habló primero, su voz llevando claramente hasta donde ella estaba, acusando a Alejandro de deshonrar la memoria de Carmen al traer a una extraña a vivir bajo su techo apenas días después de su muerte. Alejandro respondió con voz controlada pero firme, explicando que sus nietos estaban muriendo y que Sofía los había salvado cuando nadie más en el pueblo se dignó a ayudar, incluyendo la propia familia de don Fernando, que había rechazado asumir la custodia de los bebés. El anciano desestimó el argumento con un gesto despectivo de la mano, diciendo que había otras soluciones más apropiadas, que podían contratar nodrizas de la ciudad, que la presencia de una mujer joven y viuda viviendo sola con un viudo era un escándalo esperando explotar y manchar el nombre de su hija muerta. La discusión se intensificó, voces elevándose mientras años de resentimientos no dichos salían a la superficie. Don Fernando culpaba a Alejandro por la muerte de Carmen, insistiendo en que nunca debió permitir que quedara embarazada, que debió haber traído médicos de la capital en lugar de confiar en la comadrona local, que básicamente había asesinado a su única hija por negligencia y orgullo. Alejandro se mantuvo firme, su mandíbula apretada pero su voz steady, mientras respondía que Carmen había querido esos bebés más que nada en el mundo, que había insistido en tenerlos a pesar de los riesgos que los médicos habían advertido, que su muerte fue una tragedia pero no un crimen, que pudiera colgarse al cuello de su viudo. Don Fernando finalmente lanzó su amenaza final, advirtiendo que si Sofía no era despedida inmediatamente, se aseguraría de que ninguna persona respetable en 3 provincias tuviera tratos con la Hacienda Fuentes, que arruinaría el negocio de Alejandro hasta que no le quedara más opción que vender la tierra que había estado en su familia durante generaciones. Alejandro permaneció en silencio por un largo momento después de que don Fernando terminara su ultimátum, y Sofía sintió su corazón hundirse, sabiendo que ningún hombre podría arriesgarse a perder todo lo que poseía por una empleada que había conocido hace apenas una semana. Pero entonces Alejandro habló, y sus palabras hicieron que algo cálido floreciera en el pecho de Sofía. Dijo que don Fernando podía hacer lo que quisiera, arruinarlo financieramente si eso le daba satisfacción, pero que Sofía se quedaba porque sus nietos la necesitaban y él no sacrificaría las vidas de 3 bebés inocentes en el altar del qué dirán y las apariencias sociales. Don Fernando se puso rojo de furia, escupiendo advertencias finales sobre consecuencias y arrepentimientos antes de subir bruscamente a su carruaje y ordenar al conductor que partiera inmediatamente, levantando nubes de polvo mientras se alejaba por el camino. Alejandro se quedó parado en el patio mucho tiempo después de que el carruaje desapareciera, sus hombros tensos, puños apretados a sus costados. Sofía salió lentamente de la casa, insegura de qué decir, consciente de que había presenciado algo que probablemente no debía haber visto. Él se volvió al escuchar sus pasos, y ella vio en su rostro una mezcla de agotamiento, determinación y algo más que no pudo identificar. «No tienes que hacer esto», susurró Sofía, «arriesgar todo por mí. Puedo irme. Encontraremos otra solución». Alejandro sacudió la cabeza lentamente, su mirada intensa fija en ella. «No hay otra solución», dijo con voz ronca. «Mis hijos te necesitan, y su necesidad es más importante que la opinión de cualquier persona en este pueblo o en cualquier otro lugar».
Sofía sintió lágrimas picando en sus ojos, abrumada por la lealtad feroz de este hombre que apenas la conocía, pero estaba dispuesto a defender su lugar en su hogar contra fuerzas que podrían destruirlo. Esa noche, después de que los 3 bebés finalmente se durmieran, Sofía se sentó en la mecedora junto a sus cunas, observándolos dormir en la luz suave de la lámpara de aceite. Escuchó pasos en el pasillo y alzó la vista para encontrar a Alejandro parado en el umbral de la puerta, dudando como si no estuviera seguro de si era bienvenido en esta habitación de su propia casa. Sofía le hizo un gesto para que entrara, y él se acercó lentamente, sus ojos fijos en los rostros dormidos de sus hijos. «Son tan pequeños», murmuró, «tan frágiles. A veces me aterroriza pensar en todo lo que podría salir mal, en todas las formas en que podría fallarles como fallé a Carmen». «No fallaste a Carmen», respondió Sofía suavemente. «Ella tomó su propia decisión de tener estos bebés sabiendo los riesgos, y te eligió a ti para que los cuidaras si algo salía mal. Eso no es fracaso, es confianza». Alejandro se sentó en el borde de la cama, sus manos colgando entre sus rodillas, y por primera vez desde que Sofía llegó, realmente habló sobre Carmen. Habló sobre cómo se conocieron, sobre sus primeros años de matrimonio llenos de risas y planes, sobre cómo el embarazo la había llenado de una alegría que iluminaba toda la casa. Habló sobre las últimas semanas cuando los médicos comenzaron a advertir sobre complicaciones, sobre cómo Carmen se había negado a considerar cualquier opción que pusiera en riesgo a los bebés, sobre cómo le había hecho prometer que si tenía que elegir, siempre elegiría a los niños sobre ella. Sofía escuchó en silencio, dejando que el dolor de este hombre fluyera libremente, entendiendo que necesitaba decir estas cosas en voz alta, que había estado guardándolas dentro hasta que el peso amenazaba con aplastarlo. Cuando finalmente terminó, su voz quebrada y ojos brillando con lágrimas no derramadas, Sofía extendió su mano y la colocó suavemente sobre la suya. «No estás solo en esto», dijo Sofía con convicción firme. «Estos bebés tienen a alguien que los ama más que a su propia vida, y ahora también me tienen a mí, y voy a asegurarme de que crezcan sabiendo exactamente cuánto los quería su madre y cuánto los quiere su padre». Alejandro volteó su mano para entrelazar sus dedos con los de Sofía, y en ese momento simple, algo cambió entre ellos. Alguna barrera invisible se disolvió, dejando solo 2 personas rotas intentando sanar mientras mantenían vivas 3 vidas preciosas que dependían completamente de ellos. No hablaron más esa noche, pero cuando Alejandro finalmente se fue a su propia habitación, Sofía sintió que habían cruzado algún tipo de umbral, que ya no eran simplemente empleador y empleada cumpliendo roles necesarios, sino algo más complicado, más profundo, más peligroso en su potencial para causar dolor o traer sanación. Las semanas se convirtieron en meses, y la vida en la hacienda Fuentes encontró un ritmo que era casi pacífico si uno ignoraba las corrientes subterráneas de tensión que nadie mencionaba en voz alta. Los trillizos prosperaban bajo el cuidado constante de Sofía, ganando peso y vitalidad, sus personalidades distintas emergiendo más claramente cada día. Miguel seguía siendo el tranquilo, contentos de observar el mundo desde los brazos de quien lo cargara, sus ojos inteligentes, absorbiendo todo con curiosidad callada. Ana había desarrollado una risa contagiosa que llenaba la casa con alegría cuando algo le divertía, y Lucía mostraba señales de una voluntad férrea, determinada a hacer las cosas a su manera o nada, llorando con indignación si alguien intentaba interferir con sus planes, por absurdos que fueran, para una bebé de meses. Sofía se había instalado completamente en la hacienda, haciendo de la casa su hogar en formas que al principio fueron prácticas, pero gradualmente se volvieron más personales. Había reorganizado la cocina para mayor eficiencia, había plantado hierbas aromáticas en el jardín trasero, había cosido cortinas nuevas para reemplazar las que se habían desteñido con años de sol. Alejandro nunca comentaba estos cambios, pero Sofía notaba cómo su mirada se demoraba en los toques femeninos que transformaban lentamente los espacios, como a veces lo sorprendía sonriendo levemente ante alguna mejora que había implementado. Trabajaban juntos en una especie de danza cuidadosamente coreografiada, él manejando los asuntos exteriores de la hacienda,
mientras ella dominaba el reino interior, cruzándose en puntos específicos del día, pero manteniendo cierta distancia que ambos sabían era necesaria para preservar el delicado equilibrio de su situación. Pero el pueblo no había olvidado ni perdonado, y los recordatorios llegaban en formas tanto sutiles como flagrantes. Las esposas de los trabajadores de la hacienda, que antes visitaban regularmente la casa para eventos sociales, ahora se mantenían alejadas, sus maridos masculando disculpas incómodas sobre esposas ocupadas o enfermas, cuando Alejandro preguntaba. Las invitaciones a eventos comunitarios habían cesado completamente, como si la hacienda Fuentes hubiera sido borrada del mapa social del pueblo. Y cuando Sofía ocasionalmente tenía que ir al pueblo por suministros que no podían conseguirse de otra manera, sentía las miradas siguiéndola por la calle, escuchaba cómo las conversaciones se apagaban a su paso y se reanudaban en susurros feroces una vez que pasaba. Una tarde particularmente difícil, Sofía estaba en la tienda general cuando 3 mujeres que había conocido casualmente antes entraron y deliberadamente la ignoraron, hablando en voz lo suficientemente alta como para asegurarse de que escuchara cada palabra envenenada. Discutían sobre cómo algunas mujeres no tenían vergüenza, cómo se aprovechaban de hombres en duelo para asegurarse un techo y comida, cómo era obvio que Sofía había calculado cuidadosamente su movimiento para atrapar a un viudo rico apenas la tierra sobre la tumba de su esposa se había asentado. Sofía apretó su canasta de compras hasta que sus nudillos se pusieron blancos, mordiendo su lengua para no responder, sabiendo que cualquier defensa solo sería vista como confirmación de su culpa. Pagó sus compras con dedos temblorosos y salió de la tienda con la cabeza alta, pero el corazón sangrando, sintiendo el peso de la injusticia como piedras en su estómago. Cuando regresó a la hacienda, encontró a Alejandro en el establo, cepillando su caballo con movimientos largos y rítmicos que hablaban de alguien buscando calmar su propia agitación, tanto como cuidar al animal. Él alzó la vista cuando ella entró, y algo en su expresión debió haberla traicionado, porque inmediatamente dejó el cepillo y se acercó a ella con preocupación evidente. «¿Qué pasó?», preguntó con voz tensa, y Sofía intentó sonreír, intentó desestimar el incidente como nada importante, pero las palabras se atascaron en su garganta, y en lugar de eso, las lágrimas comenzaron a fluir. Todas las emociones que había estado conteniendo durante meses, finalmente desbordándose. Alejandro no dijo nada. Simplemente la envolvió en sus brazos y la dejó llorar contra su pecho, una mano acariciando su espalda en círculos lentos, mientras murmuraba palabras de consuelo que ella apenas podía escuchar sobre el sonido de sus propios sollozos. Cuando finalmente se calmó lo suficiente como para hablar, le contó sobre lo que había escuchado en el pueblo, sobre las acusaciones y la crueldad casual de mujeres que probablemente nunca habían experimentado un solo día de verdadero sufrimiento en sus vidas cómodas. Alejandro la sostuvo más cerca, su mandíbula apretada con furia contenida, y prometió que nunca más tendría que ir al pueblo sola, que él personalmente se encargaría de cualquier necesidad que requiriera interacción con esa gente hipócrita y mezquina. Pero Sofía sabía que eso solo alimentaría más rumores, solo daría más munición a los chismosos, así que sacudió su cabeza contra su pecho y susurró que estaría bien, que las palabras de personas pequeñas no podían herirla si no les daba ese poder. Pero ambos sabían que era mentira, que las palabras sí herían, que el ostracismo social sí importaba, especialmente en un lugar tan pequeño donde la opinión de la comunidad podía hacer la diferencia entre prosperar o simplemente sobrevivir. Esa noche, después de que los bebés se durmieran, Sofía y Alejandro se encontraron sentados en el porche trasero, compartiendo un silencio cómodo mientras observaban las estrellas aparecer una por una en el cielo oscureciente. Alejandro rompió el silencio eventualmente, hablando sobre su difunta esposa de una manera que no había hecho antes, con aceptación en lugar de dolor agudo. Dijo que Carmen habría querido que sus hijos crecieran rodeados de amor y calidez, que ella nunca habría tolerado que las opiniones de otros dictaran cómo se vivía la vida en su propia casa. Dijo que estaba cansado de preocuparse por lo que el pueblo pensaba,
cansado de dar explicaciones o justificaciones por decisiones que solo a ellos les concernían. Sofía escuchó con el corazón acelerado, sintiendo que se acercaban a territorio peligroso, a conversaciones que habían estado evitando cuidadosamente durante meses. Alejandro se volvió hacia ella, y en la luz tenue del crepúsculo, Sofía podía ver la intensidad en sus ojos, la guerra interna que se libraba detrás de ellos. Habló con voz baja pero clara, diciendo que había comenzado a sentir cosas que no debería sentir, que la veía no solo como la mujer que salvó a sus hijos, sino como alguien que había traído luz de vuelta a una casa que había estado sumida en oscuridad. Dijo que entendería si ella no sentía lo mismo, que su situación era complicada y probablemente injusta para ella, pero que necesitaba ser honesto sobre lo que su corazón estaba susurrando cada vez más fuerte. Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones, consciente de que este era un momento decisivo, que lo que dijera a continuación alteraría fundamentalmente la naturaleza de todo lo que habían construido juntos. Pero antes de que pudiera responder, el llanto de Ana cortó el aire nocturno, seguido rápidamente por los llantos de Miguel y Lucía en coro. Ambos adultos se levantaron automáticamente, el momento roto pero no olvidado, las palabras no dichas colgando entre ellos como puentes a medio construir. Sofía corrió hacia la casa, agradecida y frustrada en igual medida por la interrupción, su mente girando con las implicaciones de lo que Alejandro había comenzado a confesar. Pasó la siguiente hora atendiendo a los bebés, alimentándolos y meciéndolos de vuelta al sueño, pero su mente estaba en otra parte, reviviendo cada palabra que Alejandro había dicho, cada inflexión de su voz, cada matiz de significado detrás de su confesión parcial. Cuando finalmente los 3 bebés estuvieron dormidos nuevamente, Sofía bajó las escaleras encontrando a Alejandro todavía en el porche, esperándola con paciencia infinita. Ella se sentó a su lado, y por un largo momento ninguno habló, el peso de las palabras no dichas presionando sobre ambos como una presencia física. Finalmente, Sofía encontró su voz, admitiendo que ella también había comenzado a sentir cosas que la asustaban, que había empezado a ver esta casa no solo como un lugar de trabajo, sino como un hogar verdadero, que cuando pensaba en el futuro ya no podía imaginarlo en ningún lugar que no fuera aquí, con estos bebés que habían llenado el vacío dejado por su propio hijo perdido, con este hombre que le había dado propósito cuando pensaba que nunca lo encontraría nuevamente. Alejandro tomó su mano, entrelazando sus dedos con una ternura que contrastaba marcadamente con la fuerza bruta de sus manos callosas por el trabajo. Habló sobre Carmen nuevamente, pero esta vez explicando que ella le había hecho prometer en sus últimas horas conscientes que si alguna vez encontraba a alguien que pudiera hacerlo feliz nuevamente, que no se aferrara al pasado por culpa o lealtad mal entendida. Dijo que Carmen había sido sabia de maneras que él no había apreciado completamente en ese momento, pero que ahora entendía que ella había querido que viviera plenamente, que amara nuevamente, que diera a sus hijos una familia completa si la oportunidad se presentaba. Sofía sintió lágrimas rodando por sus mejillas mientras escuchaba, abrumada por la generosidad de una mujer muerta que había pensado en el bienestar de su esposo y sus hijos, incluso mientras su propia vida se escapaba. Alejandro levantó su mano y suavemente limpió las lágrimas de las mejillas de Sofía con sus pulgares, sus ojos buscando los de ella en la oscuridad. Preguntó si ella podría considerar quedarse no como empleada, sino como algo más, como compañera, eventualmente como esposa si decidía que era lo que quería. Dijo que no esperaba una respuesta inmediata, que entendía que necesitaba tiempo para procesar, que la situación era complicada por 1000 razones diferentes, pero quería que supiera que sus intenciones eran honorables, que la respetaba profundamente, que cualquier futuro que construyeran sería basado en honestidad y elección mutua, no en necesidad o conveniencia. Sofía se inclinó hacia él, descansando su cabeza en su hombro, y susurró que también necesitaba tiempo, pero que la idea no la asustaba tanto como probablemente debería, que en algún lugar en lo profundo de su corazón ya sabía la respuesta, aunque su mente aún necesitaba alcanzar esa certeza. Los días siguientes estuvieron cargados de una tensión nueva pero no desagradable,
como si ambos estuvieran conscientes de un cambio fundamental en la atmósfera entre ellos, pero sin estar del todo seguros de cómo navegar este territorio desconocido. Alejandro se volvió más atento en formas pequeñas pero significativas, apareciendo en la cocina por las mañanas para compartir café antes de salir al trabajo, ofreciendo cargar a los bebés cuando notaba que Sofía parecía especialmente cansada, dejando flores silvestres en jarrones improvisados alrededor de la casa sin hacer comentarios sobre quién las había puesto ahí. Sofía respondía a su manera, preparando sus comidas favoritas que había aprendido a identificar a través de observación cuidadosa, asegurándose de que siempre tuviera camisas limpias y bien planchadas, permitiendo que sus dedos se demoraran un momento más de lo necesario cuando sus manos se tocaban accidentalmente mientras pasaban a los bebés de uno al otro. Pero la burbuja frágil de su felicidad emergente no podía durar para siempre aislada del mundo exterior, y la realidad vino a golpear su puerta en forma de una visita inesperada un martes por la tarde. Sofía estaba en el jardín colgando ropa para secar mientras los trillizos dormían su siesta, cuando escuchó el sonido de varios carruajes acercándose simultáneamente por el camino principal. Su estómago se hundió con presentimiento inmediato, sabiendo instintivamente que nada bueno vendría de visitantes múltiples llegando sin anuncio previo. Dejó caer la sábana que estaba colgando y corrió hacia la casa, llegando a la puerta principal justo cuando Alejandro emergía del granero con expresión oscurecida al reconocer a los recién llegados. Del primer carruaje descendió don Fernando, su rostro pétreo y ojos brillando con satisfacción maliciosa que hizo que la sangre de Sofía se enfriara. Del segundo emergió el párroco del pueblo, padre Cristóbal, un hombre que Sofía había visto solo de lejos en las pocas ocasiones que había asistido a misa antes de que el ostracismo social hiciera esas visitas demasiado dolorosas para contemplar. Y del tercero salió una mujer que Sofía no reconocía, elegantemente vestida con ropa de luto negro, que parecía demasiado elaborada para ser genuina, su postura irradiando el tipo de superioridad confiada que viene de saber que otros te consideran socialmente superior. Los tres se acercaron a donde Alejandro esperaba con brazos cruzados y mandíbula apretada, formando lo que parecía un tribunal improvisado dispuesto a emitir juicio. Don Fernando habló primero, su voz resonando con autoridad que esperaba obediencia inmediata, anunciando que había llegado el momento de poner fin a este escándalo vergonzoso que manchaba la memoria de su hija muerta. Presentó a la mujer en negro como doña Valentina, viuda respetable de la ciudad capital con experiencia, criando múltiples hijos, quien había aceptado generosamente venir a hacerse cargo del cuidado de los trillizos. Dijo que los arreglos ya estaban hechos, que doña Valentina se mudaría a la hacienda ese mismo día, que Sofía sería despedida con pago generoso por sus servicios hasta la fecha, y que finalmente la propiedad y decencia serían restauradas a una casa que había caído en el libertinaje y la inmoralidad bajo la influencia de una mujer de reputación cuestionable. Sofía sintió como si le hubieran arrojado un cubo de agua helada, su mundo entero tambaleándose bajo sus pies mientras procesaba las palabras que acababa de escuchar. Miró a Alejandro, buscando alguna señal de que iba a rechazar esto, que iba a defender su lugar como había hecho antes, pero vio algo en su expresión que la aterrorizó, una indecisión, una consideración de la oferta que no debería estar presente si realmente valoraba lo que habían comenzado a construir juntos. El padre Cristóbal agregó su voz a la mezcla, hablando sobre responsabilidades morales y la necesidad de evitar la tentación, sobre cómo la situación actual ponía en peligro las almas inmortales tanto de Alejandro como de Sofía, sobre cómo la Iglesia no podía en buena conciencia bendecir ni tolerar tal arreglo vivencial escandaloso que violaba todas las normas de decencia y propiedad. Doña Valentina finalmente habló, su voz cultivada y educada pero con un filo de acero debajo de la superficie pulida, explicando que estaba perfectamente calificada para asumir el cuidado de los bebés, que tenía cartas de recomendación de familias prominentes en la capital, que su presencia eliminaría cualquier duda sobre la moralidad de la casa Fuentes. Dijo todo esto mientras miraba a Sofía con desprecio apenas disimulado,
como si fuera algo desagradable que alguien hubiera arrastrado dentro de una casa respetable en la suela de sus zapatos. Sofía sintió rabia hirviendo en sus venas, ganas de gritar que ella era quien había salvado a esos bebés cuando todos los demás los habían abandonado, que ella era quien los había alimentado con su propio cuerpo, quien había pasado noches sin dormir meciéndolos cuando estaban inquietos, quien había dado cada gramo de su ser para asegurarse de que vivieran y prosperaran. Pero antes de que pudiera abrir su boca, Alejandro habló, y lo que dijo hizo que el corazón de Sofía se detuviera en su pecho. Dijo que apreciaba la preocupación de todos, que entendía las complejidades de la situación, que necesitaba tiempo para considerar todas las opciones antes de tomar una decisión final. Sofía sintió como si hubiera sido abofeteada, como si el suelo se abriera bajo sus pies, dejándola cayendo en un vacío sin fondo. El hombre que apenas días antes había hablado de futuros compartidos y sentimientos profundos, ahora estaba considerando reemplazarla como si fuera un mueble que podía ser intercambiado por un modelo más socialmente aceptable. Don Fernando sonrió triunfante, diciendo que le daría a Alejandro hasta el final de la semana para tomar la decisión correcta, pero que esperaba que la cordura prevaleciera y Sofía sería despedida apropiadamente antes de que pasaran 7 días más. Los visitantes partieron eventualmente, dejando tras ellos un silencio tan denso que Sofía casi podía saborearlo en su lengua. Alejandro se quedó parado en el patio, evitando su mirada, y Sofía sintió algo romperse dentro de ella, alguna esperanza frágil que había comenzado a crecer a pesar de todas las razones para proteger su corazón. Subió las escaleras hacia su habitación sin decir palabra, mecánicamente, comenzando a sacar sus pocas pertenencias del armario y colocarlas en el mismo atado con el que había llegado meses atrás. Escuchó pasos subiendo detrás de ella. Sabía que era Alejandro antes de que apareciera en la puerta, pero no se volvió para mirarlo. No confiaba en sí misma para mantener la compostura si veía su rostro. Alejandro intentó explicar, palabras tropezando sobre sí mismas en su prisa por salir, hablando sobre presiones sociales y responsabilidades hacia sus hijos, sobre cómo necesitaba considerar todas las opciones para su bienestar futuro, sobre cómo no podía simplemente desestimar las preocupaciones legítimas que habían sido planteadas. Sofía finalmente se volvió hacia él, lágrimas corriendo libremente por su rostro, y su voz salió fría y controlada de una manera que pareció sorprenderlos a ambos. Le dijo que entendía perfectamente, que claramente había malinterpretado la naturaleza de su relación, que había sido tonta al pensar que era algo más que una empleada conveniente que resultó estar en el lugar correcto en el momento correcto. Dijo que se iría por la mañana para ahorrarle la incomodidad de tener que despedirla directamente, que encontraría algún otro lugar donde su presencia no causara escándalo ni comprometiera la reputación de hombres que al parecer valoraban las opiniones de extraños más que los sentimientos de las personas que supuestamente les importaban. Alejandro dio un paso hacia ella, mano extendida como si fuera a tocarla, pero Sofía retrocedió, sacudiendo su cabeza violentamente. «No», susurró con voz quebrada, «no tienes derecho a tocarme ahora, no después de lo que acabas de hacer allá afuera, no después de considerarme reemplazable como una empleada cualquiera, cuando hace días me estabas hablando de futuros compartidos y sentimientos profundos». Él intentó protestar, insistiendo que ella estaba malinterpretando, que solo estaba tratando de protegerla de más daño, de asegurarse de que cualquier decisión que tomara fuera la correcta para todos los involucrados. Pero Sofía ya no estaba escuchando. El dolor había dado paso a una furia fría que la sostenía erguida cuando quería colapsar y llorar hasta que no quedaran más lágrimas en su cuerpo. Desde la habitación contigua, uno de los bebés comenzó a llorar, su llanto escalando rápidamente, mientras los otros dos se unían en coro de angustia. Sofía se movió automáticamente hacia ellos, pasando junto a Alejandro sin mirarlo, entrando a la habitación donde las 3 cunas contenían los bebés que había llegado a amar como propios. Los levantó uno por uno, meciéndolos contra su pecho, sintiendo cómo respondían a su toque con la confianza de meses de cuidado constante. Pero mientras los sostenía, algo terrible comenzó a suceder. Los bebés comenzaron a llorar más fuerte en lugar de calmarse,
sus cuerpecitos arqueándose lejos de ella, como si pudieran sentir la desesperación en su alma, como si supieran que esto era una despedida disfrazada de consuelo rutinario. Alejandro observaba desde la puerta, su rostro descomponiéndose, mientras veía a los bebés rechazar a la única madre que habían conocido, llorando de maneras que no habían llorado desde aquellas primeras noches terribles antes de que Sofía llegara. Lucía se aferró al collar de Sofía con sus deditos diminutos, sus gritos alcanzando un tono de pánico puro que hizo que ambos adultos sintieran como si cuchillos estuvieran siendo clavados en sus corazones. Miguel empujaba contra el hombro de Sofía con sorprendente fuerza para un bebé tan pequeño, como si estuviera protestando contra algo que sabía estaba mal, pero no podía articular. Y Ana simplemente miraba a Sofía con ojos enormes, llenos de lágrimas, su llanto sonando exactamente como la ruptura de un corazón bebé que no entiende por qué el amor parece estar siendo retirado. Sofía intentó desesperadamente calmarlos, caminando de un lado a otro, tarareando canciones de cuna que siempre habían funcionado antes, pero nada ayudaba. Los bebés solo lloraban más fuerte, como si supieran que estaban perdiendo algo precioso y protestar era la única arma que tenían. Finalmente, exhausta y derrotada, Sofía los colocó de vuelta en sus cunas, donde continuaron llorando, pero al menos no estaban golpeando contra ella con su rechazo inconsciente. Se volvió hacia Alejandro, su rostro manchado de lágrimas, y susurró con voz rota que se iría ahora mismo, esta noche, porque quedarse hasta la mañana sería tortura para todos los involucrados, especialmente para estos bebés inocentes que no merecían estar atrapados en medio del caos emocional de los adultos. Alejandro finalmente pareció despertar de su estupor, dándose cuenta de la magnitud de lo que estaba perdiendo, de lo que estaba a punto de destruir por cobardía disfrazada de cautela práctica. Cruzó la habitación en 2 zancadas, tomando las manos de Sofía entre las suyas a pesar de sus intentos de apartarse, y las palabras comenzaron a derramarse de él sin filtro ni ensayo. Dijo que había sido un idiota, un cobarde, que el momento en que don Fernando hizo su oferta debería haber rechazado categóricamente en lugar de pedir tiempo para considerar. Dijo que el miedo lo había paralizado, miedo a arruinar las vidas de sus hijos con decisiones egoístas, miedo a deshonrar la memoria de Carmen, miedo a admitir que se había enamorado de Sofía en algún punto entre su llegada desesperada en medio de la noche y este momento de crisis que había creado con su propia indecisión. Sofía lo miraba con ojos enormes, apenas atreviéndose a respirar, mientras escuchaba la confesión desmoronándose desde los labios de este hombre que parecía estar quedándose sin tiempo y palabras simultáneamente. Sofía retiró sus manos de las de Alejandro, su cuerpo temblando con la fuerza de emociones que amenazaban con desgarrarla desde adentro. Las lágrimas seguían cayendo, trazando caminos ardientes por sus mejillas, mientras miraba a este hombre que había traído tanto esperanza como dolor a su vida en meses que parecían haber durado años enteros. Los bebés continuaban llorando en el fondo, sus voces mezclándose en una sinfonía de angustia que parecía amplificar cada sentimiento crudo flotando en el aire espeso de la habitación. Sofía sacudió su cabeza lentamente, retrocediendo hasta que su espalda tocó la pared, poniendo distancia física entre ellos porque no confiaba en sí misma para mantener su resolución si él la tocaba nuevamente. Habló con voz que apenas reconocía como suya, quebrada y rasposa por el llanto, pero firme en su determinación, diciendo que las palabras bonitas no cambiaban el hecho de que él había dudado, que cuando fue puesto a prueba había considerado reemplazarla, como si los meses de cuidado y conexión creciente no significaran nada frente a las presiones sociales de personas que ni siquiera se preocupaban por el bienestar de sus hijos. Alejandro parecía un hombre siendo despedazado vivo, sus manos colgando inútiles a sus costados, su rostro descompuesto en líneas de agonía que hablaban de alguien confrontando las consecuencias de sus propias acciones cobardes. Intentó explicar nuevamente, buscando palabras que pudieran deshacer el daño, hablando sobre cómo toda su vida había sido construida sobre responsabilidad y consideración cuidadosa, sobre cómo el instinto de proteger a sus hijos a veces nublaba su juicio sobre qué forma debía tomar esa protección. Dijo que el momento en que don Fernando presentó a doña Valentina,
Su primer pensamiento no había sido sobre reemplazar a Sofía, sino sobre cómo podría usar esa oferta como escudo contra las presiones sociales, mientras encontraba una manera de formalizar la posición de Sofía de forma que fuera inobjetable, incluso para los críticos más severos. Pero admitió que había manejado todo terriblemente, que su vacilación había comunicado exactamente lo opuesto de lo que sentía, que merecía cada gota de la furia y dolor que veía en los ojos de Sofía. Sofía escuchó con brazos cruzados protectoramente sobre su pecho, queriendo creer desesperadamente, pero aterrorizada de permitirse esa vulnerabilidad nuevamente, solo para ser destrozada cuando la siguiente crisis surgiera y él volviera a dudar. Preguntó con voz temblorosa, ¿qué pasaría la próxima vez que el pueblo presionara? La próxima vez que don Fernando amenazara? La próxima vez que mantenerla significara sacrificar algo que él valoraba. Preguntó si siempre estaría esperando el otro zapato cayendo, siempre cuestionando si su lugar en esta casa y en esta familia era condicional a la aprobación de extraños, que nunca la aceptarían sin importar qué hiciera o cómo se comportara. Alejandro no tenía respuestas fáciles, solo promesas que ambos sabían sonaban huecas después de lo que había pasado, aseguranzas de que había aprendido su lección, que nunca volvería a permitir que el miedo dictara sus acciones cuando se trataba de las personas que amaba. La palabra amor colgó entre ellos como un puente frágil sobre un abismo profundo, y Sofía sintió algo moverse en su pecho, alguna porción de las murallas que había erigido alrededor de su corazón, comenzando a agrietarse bajo la presión de su propia necesidad desesperada de creer, de confiar, de permitirse el riesgo terrible de amar nuevamente después de haber perdido tanto. Pero antes de que pudiera responder, de que pudiera decidir si estaba dispuesta a dar ese salto de fe, los llantos de los bebés alcanzaron un crescendo que ninguno de los dos podía ignorar. Ana, en particular, estaba llorando con tal intensidad que su carita se había puesto de un rojo alarmante, sus puños diminutos golpeando el aire con frustración impotente. Sofía se movió automáticamente hacia las cunas, su cuerpo respondiendo al llamado de esos niños que necesitaban consuelo sin importar qué tormentas emocionales estuvieran devastando a los adultos a su alrededor. Levantó a Ana primero, acunándola contra su pecho, y la bebé inmediatamente se calmó lo suficiente como para buscar desesperadamente alimento, sus labios moviéndose instintivamente hacia el pecho de Sofía, con necesidad que trascendía cualquier drama humano. Sofía se sentó en la mecedora y comenzó a amamantarla, sintiendo la familiaridad del acto, lavando sobre ella como una ola de certeza en medio de un océano de dudas. Esta era su verdad innegable. Estos bebés la necesitaban de maneras que no tenían nada que ver con política social o aprobación comunitaria, y ella los necesitaba a ellos con la misma intensidad primitiva y visceral. Alejandro observaba desde su posición junto a la puerta, y gradualmente se movió más cerca, recogiendo a Miguel de su cuna y meciéndolo con movimientos practicados que hablaban de meses de paternidad aprendida bajo fuego. Cuando Ana terminó de alimentarse y se durmió en brazos de Sofía, Alejandro suavemente intercambió a Miguel por la bebé dormida, su roce breve pero cargado de electricidad que ninguno de los dos podía negar. Sofía alimentó a Miguel mientras Alejandro sostenía a Ana y eventualmente recogió a Lucía también, las tres personas más importantes en su vida, acurrucadas en sus brazos de diferentes maneras, todas dependiendo de él para seguridad y amor. Cuando finalmente los tres bebés estuvieron dormidos nuevamente, saciados y en paz, Sofía y Alejandro trabajaron juntos en silencio para colocarlos de vuelta en sus cunas, ajustando mantas y asegurándose de que estuvieran cómodos. Era una danza que habían perfeccionado durante meses de práctica, cada uno sabiendo instintivamente dónde estaría el otro, cómo moverse en sincronía para no despertar a bebés recién dormidos. Una vez que los tres estuvieron acomodados, Sofía se volvió para irse a su propia habitación, pero la mano de Alejandro en su brazo la detuvo. Ella lo miró con ojos interrogantes, esperando más palabras que probablemente no cambiarían nada, pero en lugar de hablar, él simplemente la sostuvo la mirada con tal intensidad que Sofía sintió que podía ver directamente a su alma. Y lo que vio allí no fueron dudas o consideraciones calculadas, sino algo crudo y verdadero
que la asustó en su honestidad brutal. Alejandro habló con voz apenas sobre un susurro, consciente de los bebés dormidos, pero también porque las palabras eran demasiado importantes, demasiado cargadas para ser dichas en voz alta. Dijo que entendía si ella no podía perdonarlo, que su vacilación había sido imperdonable, pero que le estaba pidiendo una oportunidad de demostrarlo, no con palabras, sino con acciones. Dijo que mañana por la mañana enviaría mensajes a don Fernando y al padre Cristóbal, informándoles que doña Valentina podía regresar a la capital porque sus servicios no eran necesarios ni deseados, que Sofía era la única persona que cuidaría de sus hijos, porque era la única persona en quien confiaba completamente, con las vidas más preciosas para él. Más que eso, dijo que le pediría al padre Cristóbal que preparara los arreglos para un matrimonio discreto lo antes posible, si Sofía estaba dispuesta, porque quería que su posición en esta casa y en su vida fuera inquebrantable, formalizada ante Dios y la ley de maneras que nadie podría cuestionar o desafiar. Dijo que sabía que estaba pidiendo mucho después de haberla herido tan profundamente, que no esperaba una respuesta inmediata, que tomaría cualquier tiempo que ella necesitara para decidir si podía confiar en él nuevamente. Sofía lo miraba con ojos enormes, procesando la magnitud de lo que estaba ofreciendo, no solo la legitimidad social del matrimonio, sino la promesa implícita de desafiar a todo el pueblo, a don Fernando, a cualquiera que se interpusiera entre ellos y la familia que habían comenzado a formar en medio de pérdida y dolor compartidos. Era exactamente lo que su corazón anhelaba, pero que su mente había aprendido a no esperar después de tantas desilusiones. Se encontró buscando señales de duda en su expresión, esperando ver la vacilación que había visto antes, pero solo encontró determinación férrea mezclada con vulnerabilidad que hablaba de un hombre poniendo todo en la mesa sin garantía de que no sería rechazado. Sofía abrió su boca para responder, pero descubrió que las palabras se habían atascado en algún lugar entre su corazón y su garganta, emociones demasiado grandes y complejas para ser capturadas en lenguaje simple. En lugar de hablar, dio un paso hacia él, cerrando la distancia que había mantenido cuidadosamente entre ellos, y levantó su mano para tocar su rostro con dedos temblorosos. Alejandro se quedó perfectamente inmóvil bajo su toque, apenas atreviéndose a respirar, esperando su veredicto con la paciencia de un hombre que sabía que había agotado cualquier derecho a exigencias. Sofía trazó la línea de su mandíbula, sintiendo la aspereza de barba de días bajo sus yemas, estudiando cada línea de cansancio y preocupación marcada en su piel. Finalmente habló, su voz suave pero clara en el silencio de la habitación iluminada, solo por luz de luna filtrándose a través de cortinas. Dijo que estaba aterrorizada, que abrir su corazón nuevamente, cuando apenas había comenzado a sanar de pérdidas anteriores, parecía el tipo de valentía insensata que solo los desesperados o los tontos intentaban. Pero dijo que tal vez era ambas cosas, desesperada por la posibilidad de una familia verdadera y suficientemente tonta como para creer que podría funcionar a pesar de todas las razones prácticas para proteger su corazón. Dijo que su respuesta era sí, sí a intentarlo, sí a permitir que él probara sus promesas con acciones en lugar de palabras, sí a la posibilidad aterradora y hermosa de construir algo nuevo de las ruinas de sus vidas anteriores. Pero advirtió que si volvía a dudar cuando enfrentara presión externa, si volvía a considerar reemplazarla o ceder ante voces que no tenían lugar en decisiones que solo a ellos concernían, no habría tercera oportunidad, que tomaría a los bebés que su cuerpo había alimentado y su corazón había reclamado, y desaparecería a donde ni él, ni don Fernando, ni nadie, en este pueblo maldito, pudiera encontrarlos jamás. Era una amenaza vacía en muchos sentidos, porque no tenía recursos para ejecutarla, pero era también absolutamente sincera en su intención si alguna vez llegaba a ese punto de desesperación. Alejandro la escuchó con expresión solemne, asintiendo lentamente, para indicar que entendía los términos que estaba estableciendo, el peso de la confianza que estaba extendiendo y lo frágil que era después de haber sido casi destruida por su cobardía. Levantó su propia mano para cubrir la de Sofía, que descansaba contra su mejilla, girando su cabeza ligeramente para besar su palma en un gesto de reverencia que la hizo estremecerse.
Prometió con voz firme que nunca volvería a darle razones para dudar, que enfrentaría cualquier tormenta que viniera con ella a su lado, en lugar de considerarla un problema a resolver. Luego, con movimientos lentos y deliberados que le daban todo el tiempo del mundo para retroceder si quería, inclinó su cabeza hacia ella y la besó con ternura que contrastaba marcadamente con la intensidad emocional de todo lo que habían experimentado en las últimas horas. El beso era una promesa sellada en la forma más antigua que la humanidad conocía, un compromiso hecho con labios y respiración compartida, en lugar de palabras que podían ser olvidadas o malinterpretadas. Cuando finalmente se separaron, ambos temblaban ligeramente, abrumados por la magnitud de lo que acababan de comprometerse a intentar contra todas las probabilidades y opiniones sociales. Sofía apoyó su frente contra la de Alejandro, sus respiraciones mezclándose en el espacio estrecho entre ellos, y susurró que necesitaba dormir ahora antes de que el amanecer trajera nuevos desafíos que enfrentarían juntos. Alejandro asintió contra su frente, robando un último beso breve antes de finalmente soltarla y retroceder hacia la puerta. Antes de irse completamente, se volvió para mirarla una última vez, memorizando la imagen de ella parada en la luz de luna junto a las cunas de sus hijos, donde pertenecía y donde se aseguraría de que permaneciera sin importar qué batallas tuviera que pelear para hacerlo realidad. El amanecer llegó demasiado rápido, trayendo consigo luz dorada que pintaba el mundo en tonos de posibilidad y nueva vida. Sofía se despertó con Ana quejándose suavemente, señalando el comienzo de otro día de alimentaciones y cambios de pañales y las 1000 pequeñas tareas que constituían el cuidado de 3 bebés. Pero mientras recogía a la bebé y se acomodaba en la mecedora para amamantarla, sintió algo diferente en su pecho más allá del alivio físico de leche fluyendo, una esperanza tentativa y frágil que no se había permitido sentir en mucho tiempo. Escuchó movimientos abajo, el sonido de Alejandro moviéndose por la cocina preparando café, y supo que estaba cumpliendo la primera parte de su promesa, levantándose temprano no para escapar al trabajo, sino para estar presente, para demostrar con acciones que sus palabras de la noche anterior no habían sido solo emociones del momento destinadas a evaporarse con la luz del día. Cuando terminó de alimentar a los 3 bebés y los había vestido con ropita limpia, bajó las escaleras para encontrar a Alejandro sentado en la mesa de la cocina, rodeado de papel y pluma, su expresión concentrada mientras escribía con movimientos decididos. Levantó la vista cuando ella entró y la sonrisa pequeña pero genuina que cruzó su rostro hizo que algo cálido floreciera en el estómago de Sofía. Explicó que estaba redactando las cartas que había prometido, una para don Fernando, rechazando firmemente los servicios de doña Valentina y dejando claro que futuras interferencias en los asuntos de su hogar no serían toleradas, otra para el padre Cristóbal, solicitando que preparara arreglos para matrimonio, con discreción razonable, pero sin retrasos innecesarios. Sofía se acercó para leer sobre su hombro, sintiendo lágrimas picando en sus ojos al ver las palabras escritas negro sobre blanco, haciendo real lo que había parecido casi un sueño en la oscuridad de la noche. Los días siguientes pasaron en una especie de neblina surrealista, donde momentos ordinarios de cuidado infantil se mezclaban con preparaciones extraordinarias para un futuro que Sofía apenas se atrevía a creer sería suyo. Las respuestas llegaron eventualmente, don Fernando enviando una misiva llena de amenazas, apenas veladas sobre consecuencias y arrepentimientos futuros, pero Alejandro la leyó una vez y luego la arrojó al fuego sin comentarios, más allá de decir que algunas personas nunca entenderían que el amor valía más que el orgullo. El padre Cristóbal respondió con más complejidad, expresando preocupaciones sobre la rapidez del matrimonio tan poco tiempo después de la muerte de Carmen, pero finalmente accediendo a realizar la ceremonia discretamente en 2 semanas, si eso era verdaderamente lo que Alejandro deseaba. Sofía leyó esa carta con mezcla de alivio y aprensión, consciente de que cada paso hacia la formalización de su unión también significaba un paso más allá del punto donde podía retractarse sin consecuencias devastadoras. Beatriz apareció inesperadamente una tarde, su rostro mostrando señales de agotamiento emocional
que Sofía reconoció demasiado bien. Su hermana entró a la casa con movimientos tentativos, como si no estuviera segura de su bienvenida, y Sofía sintió su corazón apretarse al ver moretones descoloridos en sus muñecas que ropa de manga larga no podía ocultar completamente. Sin esperar explicaciones, Sofía abrazó a su hermana con fuerza, sintiendo cómo el cuerpo de Beatriz se sacudía con sollozos contenidos que finalmente encontraban liberación en los brazos de alguien que entendía dolor sin juzgar. Eventualmente, cuando las lágrimas disminuyeron, Beatriz habló con voz quebrada sobre cómo finalmente había reunido el coraje para dejar a Roberto, cómo había empacado lo poco que era verdaderamente suyo y había huido con Elena y Mateo en medio de la noche, sin plan más allá de llegar hasta donde su hermana estaba porque no tenía otro lugar a donde ir. Sofía miró a Alejandro con ojos interrogantes, preguntando silenciosamente si podía ofrecer refugio a su hermana y los niños que tanto amaba, y la respuesta que vio en su expresión fue todo lo que necesitaba. Alejandro dio la bienvenida a Beatriz con amabilidad genuina, inmediatamente ofreciéndole una de las habitaciones de huéspedes y asegurándole que podía quedarse tanto tiempo como necesitara para reorganizar su vida y sus opciones. Elena y Mateo aparecieron tímidamente desde donde habían estado esperando en el carruaje, y sus caras se iluminaron al ver a Sofía, corriendo hacia ella con gritos de alegría que llenaron la casa con risas que había estado faltando. Los dos niños conocieron a los trillizos con asombro maravillado, sus deditos tocando suavemente las manitas diminutas de los bebés mientras hacían promesas solemnes de ser los mejores primos del mundo entero. La casa que había sido diseñada para una familia pequeña, de repente estalló con vida y ruido, y el caos hermoso de múltiples generaciones viviendo bajo un mismo techo. Beatriz ayudaba con los bebés cuando Sofía necesitaba descanso, sus manos experimentadas de madre recordando rutinas que pensaba había dejado atrás. Elena y Mateo se nombraron a sí mismos ayudantes oficiales, trayendo pañales y mantas cuando se les pedía, entreteniendo a los trillizos con caras graciosas cuando estaban inquietos, llenando los espacios entre responsabilidades adultas con recordatorios de que la infancia podía ser alegre, incluso en medio de circunstancias difíciles. Y lentamente, gradualmente, Beatriz comenzó a sanar de maneras que solo eran posibles cuando alguien finalmente se siente seguro, cuando el miedo constante que había sido su compañero durante años finalmente se disolvía en la certeza de que nadie la lastimaría aquí, que era valorada y protegida y amada sin condiciones ni amenazas. El día de la boda llegó con cielo despejado y temperatura perfecta, que parecía bendición del universo mismo. La ceremonia fue íntima como el padre Cristóbal había sugerido, solo familia inmediata, reunida en la pequeña capilla en la propiedad de la hacienda que generaciones de Fuentes habían usado para ocasiones privadas. Sofía llevaba un vestido simple de color crema que Beatriz había modificado de uno de los vestidos de Carmen, con permiso explícito de Alejandro, transformándolo lo suficiente como para ser apropiadamente distinto, pero manteniendo la calidad de la tela y el trabajo artesanal. Los trillizos estaban presentes en brazos de Beatriz, Elena y Mateo, sus caritas inocentes observando sin entender, pero agregando alegría pura a la solemnidad de votos siendo intercambiados. Cuando el padre Cristóbal pronunció las palabras que los hacían marido y mujer ante ojos de Dios y la ley, Sofía sintió algo cerrándose finalmente en su pecho, alguna herida antigua que había estado sangrando desde que perdió a su propio bebé finalmente, comenzando a formar tejido de cicatriz que hablaría de supervivencia en lugar de solo dolor. El beso que compartieron después de los votos fue casto y apropiado para el entorno sagrado, pero contenía promesas de noches futuras cuando podrían explorar la profundidad de sentimientos que habían estado creciendo entre ellos durante meses de proximidad forzada que había evolucionado en elección deliberada. La pequeña celebración después fue simple pero llena de alegría genuina. Beatriz había preparado comida favorita de Sofía con ayuda de Elena, y se sentaron todos juntos alrededor de la mesa grande que nunca había sido llena de esta manera, compartiendo historias y risas mientras los bebés dormían en cunas cercanas y Mateo entretenía a todos con su charla incesante sobre todo y nada.
Sofía miró alrededor de la mesa, viendo caras de personas que amaba y que la amaban a cambio, y sintió gratitud tan intensa que casi dolía, llenando cada espacio vacío en su alma que pensaba nunca sería llenado nuevamente. Meses pasaron transformándose en un año, y la vida en la hacienda Fuentes se estableció en ritmos que sentían tanto familiares como completamente nuevos. Los trillizos crecieron de bebés a niños pequeños, con personalidades cada vez más definidas. Miguel tranquilo y observador, Ana risueña y aventurera, Lucía determinada y feroz en sus afectos. Beatriz finalmente reunió suficiente fuerza y recursos para comenzar un pequeño negocio de costura desde la hacienda. Sus habilidades excepcionales atrayendo clientela que valoraba calidad sobre chismes sociales. Elena y Mateo florecieron en el ambiente de amor constante y seguridad, sus risas llenando la casa mientras jugaban con sus primos y ayudaban con tareas apropiadas para su edad. Y Sofía descubrió que estaba embarazada nuevamente. Su cuerpo, que una vez había llorado la pérdida, ahora celebrando nueva vida, creciendo dentro de ella, esta vez con un futuro que podía imaginar en detalle hermoso. Alejandro recibió la noticia con alegría, mezclada con miedo comprensible. Memorias de Carmen muriendo en parto todavía demasiado frescas y aterradoras. Pero Sofía lo sostuvo cerca y le recordó que cada embarazo era diferente, que tenía médicos mejores esta vez y sobre todo tenía una razón poderosa para luchar por sobrevivir, porque su familia la necesitaba de maneras que iban más allá de solo dar a luz. Cuando su hija nació saludable y gritando indignación al mundo, que la había interrumpido de su comodidad del vientre, Alejandro lloró abiertamente mientras sostenía a madre e hija juntas, abrumado por gratitud hacia un universo que había traído tanta pérdida, pero también tanta redención inesperada. Nombraron a la bebé Carmen Elena, honrando tanto a la mujer cuya muerte había hecho posible esta nueva vida de maneras complicadas y dolorosas, como a la sobrina que había mostrado amor incondicional cuando Sofía más lo necesitaba. El pueblo nunca perdonó completamente. Siempre habría susurros y miradas de desaprobación cuando la familia Fuentes apareció en eventos públicos. Pero su opinión importaba cada vez menos, mientras la familia crecía más fuerte y más unida, encontrando validación en el amor que compartían en lugar de en la aprobación de extraños que nunca entenderían la complejidad de sus orígenes. Don Fernando eventualmente hizo una paz incómoda, motivado más por deseo de conocer a sus nietos que por aceptación genuina de Sofía, pero ella lo aceptó con gracia, porque entendía que el dolor hacía a las personas actuar de formas que más tarde lamentarían. Y en noches tranquilas, cuando los niños estaban dormidos y la casa finalmente en silencio, Sofía y Alejandro se sentaban juntos en el porche, mirando estrellas, manos entrelazadas, hablando sobre futuros y sueños, con la confianza de personas que habían sobrevivido a las peores tormentas y emergido no solo intactos, sino más fuertes por la experiencia. Sofía a veces tocaba su pecho, donde una vez el dolor de leche no reclamada había sido insoportable, recordando la noche cuando caminó 8 kilómetros en oscuridad hacia una casa de un extraño, llevando solo dolor y leche que su cuerpo producía para un bebé muerto. Y se maravillaba de cómo ese momento de desesperación absoluta había sido el catalizador para salvación que nunca podría haber imaginado, cómo su cuerpo, que no sabía que su bebé había muerto, había terminado salvando 3 vidas que habrían muerto sin ella, cómo el peor dolor de su vida había llevado directamente a las alegrías más grandes que ahora definían cada día. La vida raramente ofrecía narrativas limpias con comienzos y finales claros, pero en la historia de Sofía y Alejandro y los niños que los unieron, había algo que se acercaba a redención completa, prueba de que amor podía crecer en los lugares más inesperados si las personas eran suficientemente valientes como para extender manos temblorosas a través de abismos de dolor y agarrarse con toda su fuerza a posibilidades que el mundo les decía que rechazaran.